Hola amigos, bueno pues empiezo hoy el tour del palacio este Unter Wittelsbach, el Sisi-Schloss, como veis aquí, palacio de Sisi. Aquí ahora hay que andar 100 metros, aquí todo recto, pero antes de empezar os voy a enseñar aquí, mirad, esta es una litografía de 1841, ¿vale? Este es el palacio Unter Wittelsbach, aquí es donde voy ahora, y no sé si lo distinguís, aquí es Ludovica y Sisi, en la puerta. Este se supone que es el Duque Max. Pues aquí veis, este es el palacio. Sabéis que lo compró el Duque Max en 1838 y era su pabellón de caza. Pues estamos aquí para que veáis un poquito por dónde estamos. Esta es la ciudad de Aichach y estamos en Unter Wittelsbach. Sí, bueno, aquí tenéis un poquito las informaciones. ¿Ves? Aquí cuenta la historia del palacio. ¿Ves? Él lo compró en el 38 y estuvo en posesión de la familia hasta 1958, y desde 1999, después de una restauración, es un museo de Sisi. Todos los años tiene una exposición en verano, vamos, desde mayo a octubre creo que es. ¿Veis? Forma parte del Sisi-Straße. Así que esto aquí es un tour que se puede hacer por todos los lugares que tienen que ver con por donde ellos paseaban o por donde cazaban y tal. Pero eso no lo voy a hacer. Yo voy a ir aquí al palacio, que es este, así es como está hoy en día. Pues ya os digo, son ahora 100 metros aquí andando. Vamos a ver. Bueno, pues como veis, nada, son menos de 100 metros. Bueno, por lo menos parecen menos de 100 metros. Pues este es el castillo de Unter Wittelsbach. Es un castillo con foso. Bueno, ahora os lo enseño aquí el foso. Aquí tenéis las informaciones sobre la exposición. Sabéis que cada año hay una exposición. Aichach, esta es la ciudad. Entonces os voy a enseñar aquí un poquito la historia. Os cuenta aquí sobre el Duque Max, ¿no? Un poco su vida. Pues se casó con la princesa Ludovica de Baviera en el 28, el primer hijo, Sisi. Y él compró este castillo en el 38. ¿Vale? Y este castillo estuvo hasta 1958 en posesión de la familia. O sea, Max se lo heredó a Carlos Teodoro, Carlos Teodoro a su hijo, y luego ya pues se vendió a otra familia y tal, hasta que en 1997, 99, 97 creo que lo compró la ciudad, y en el 99 se abrió el museo. Estos dos no sé quiénes son, sinceramente. Aquí tenéis informaciones sobre la capilla, que os la voy a enseñar ahora. ¿Veis aquí? Es la capilla que está justo aquí detrás, pero bueno, se va por aquí por el puente. Este es el foso. ¿Veis? Entonces, que es precioso. Está rodeado todo el palacio, está rodeado por este foso. Aquí había otro palacio medieval, o sea, en el 1200 ya había un palacio aquí, pero claro, eso se derrumbó y luego pues se hizo este. ¡Ay! Hay peces. No sé si lo veis, ¿no? Los peces. Bueno, espera, este es el palacio y ahora os voy a enseñar la capilla. Bueno, pues la capilla esta, cuando Max compró el palacio, la capilla estaba en ruinas. Entonces él mandó reconstruirla. Entonces él acababa de venir de un viaje de 7 meses por Oriente. Entonces pensó que estaría muy bien que el altar fuera en estilo oriental. Bueno, aquí veis las armas de Baviera, el león de Baviera. Y esta es la capilla. A ver si os la puedo enseñar bien. Mirad qué bonita. Él también mandó que hubiera 14 estatuas, las veis aquí, 14 estatuas de los gobernantes Wittelsbach más importantes, él entre ellos, ¿vale? De todas maneras, las figuras originales están ahora dentro del museo. Según entráis a la izquierda, en la primera sala que hay, se pueden ver las originales. Estos son nada más que así como en cartón piedra. A ver si os puedo enseñar el altar mejor. Bueno, aquí lo veis, es una Madonna. Si no me equivoco, este de aquí es Max. Él mismo se hizo a sí mismo un puesto. Pero ya os digo, son 14 figuras de gobernantes Wittelsbach. Y es una capilla muy original porque ya os digo, es en estilo como oriental, porque él acababa de venir de un viaje. Entonces vamos a ver qué más os puedo enseñar.
Bueno, pues ahora que ya hemos visto la capilla, os muestro lo que es el palacio en sí. Ahora mismo, bueno, me he llevado la decepción más tremenda porque resulta que dentro no dejan fotografiar ni firmar, o sea, han dejado todos los años a partir de este año. Pero en fin, os cuento, ¿vale? Este es un café, ahora personalmente está abierto los fines de semana. Este es otro, se llama el Max Stubberl, es también como un café, pero en vez de con mesas tiene así como esos balcones grandes. Aquí esa sala no se puede entrar. Luego aquí arriba en la primera planta tenéis, aquí al principio está la sala dedicada a la muerte de Sisi, hay un vestido de luto de Sisi y historias sobre su muerte y tal. La habitación de al lado tiene un traje de viaje de Sisi, hay maletas y cuenta pues todos sus viajes, cómo viajaba, dónde iba y tal. Y en esta sala de aquí, es en uno de los pocos sitios donde se pueden hacer fotos, en una especie de traje donde te puedes poner el traje y tocar el tocador y los espejos y tal. Pero hoy no se podía porque con el corona pues no se puede tocar nada, en fin. Y luego en la tercera planta que veis arriba tenéis, aquí es una sala que está dedicada a los hermanos de Sisi, hay fotos de su familia, además hay un cuadro y una fusta de su hermana María. Luego la sala de al lado es un poco pues con todos sus títulos, todo lo que reina de Hungría y reina de no sé qué, bueno, todo dedicado a todos sus títulos. Entonces ahora voy a ir para adelante, os voy a enseñar, de verdad que me ha decepcionado muchísimo no poder enseñaroslo por dentro. Lo que voy a hacer es os voy a enseñar, pues yo estuve aquí en el 2013 y no había ningún problema. Hubo una exposición aquel año sobre la belleza de Sisi y estaba lleno de trajes, entonces os voy a poner en algún momento del vídeo fotos para que lo veáis por lo menos, ya que esto no os dejan enseñar nada. Pero bueno, os voy contando. A ver, me voy a poner un poco a la sombra o algo, porque si no me va a dar todo el reflejo. A ver, ¿por dónde me puedo poner para enseñaros esta parte bien? A ver si me da la sombra aquí en algún sitio. ¿Aquí? Más o menos, ¿no? Aquí sí. Vale, bueno, pues como veis aquí, esta sería la entrada. Aquí hay una litografía de 1841 que os he enseñado al principio del vídeo, que sale Ludovica aquí con Sisi. Pero vamos, que no se sabe, ¿no? Tampoco hay seguridad de que Sisi estuviera aquí, ¿vale? Ya os lo comento. Aquí está la entrada donde compráis los billetes. Hay una especie de mini tienda de souvenirs, chiquitita. En esta sala aquí cuentan un poco la historia del palacio desde sus comienzos. Luego aquí arriba en este lobby hay un piano aquí y el árbol genealógico de los Wittelsbach, creo que es. Y luego aquí arriba en esta sala hay 3 trajes de Sisi, vamos, 3 reproducciones. Está el traje de las estrellas, el de Winterhalter, ese conocéis todos. Está un traje con la camisa suiza, que lleva una especie de camisa blanca como con bordaditos en negro y una falda negra preciosa. Y el traje de corte húngaro, ¿vale? El que le regaló Sofía para la primera vez que recibió una delegación húngara, ¿vale? Entonces ya veis que esto es súper bonito. Lo que voy a hacer os voy a enseñar, mirad ahí. Aquí vamos a hacerlo ya que no se puede hacer de otra manera. Este es el flyer de la exposición. ¿Veis? Este es el palacio, visto desde arriba. Y entonces aquí tenéis ahora, este es el traje de viaje que os digo. Os lo voy a enseñar en la exposición. En la exposición del 2013 ya estaba. Esta es la sala que os he comentado donde está el vestido, que se supone que te puedes poner vestido y tocar los cepillos y todo esto. Ahora no, porque hay el corona. Esto es una cítara original del Duque Max. Bueno, estas en la sala del matrimonio. Está este busto de Francisco José y este busto que es el de la estatua de Salzburgo y de el Aquileion. Sí, bueno, veis, de todas maneras, aquí hay una terracita de verano y este es el foso este que os comento con agua, que se puede ver por todos los lados. Yo creo que os voy a poner ahora, vamos a cortar un momentito y os voy a poner las fotos de la exposición del 2013 para que las veáis.
Bueno amigos, ahora que ya habéis visto las fotos de la exposición del 2013 y las 2 o 3 fotos que se podían hacer dentro, os enseño aquí el palacio desde atrás. ¿Veis? Esta es la capillita, el palacio. Y este es o sea, me he venido literalmente por mitad de las zarzas, pero bueno, la verdad que esta vista es muy muy bonita, merece mucho la pena. Así que bueno, de verdad que es una pena no haberlo podido enseñar por dentro, porque además este sitio es súper desconocido, aquí apenas viene nadie, podían haber utilizado un poquito de publicidad, pero bueno, como no quieren. Pues nada, yo os enseño lo que puedo y espero que os haya gustado de todas maneras. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.